Entonces voy a llamar a lista, pues, o más bien, bueno, voy a anotar qué personas están ahorita. Entonces, por favor, me dictan su nombre, por favor, las personas que están, que creo que somos pues apenas poquitos. A ver, entonces, por favor, me activan su micrófono y pues me dicen quiénes están para anotarlos. Angie Vanessa Tobal, profe. Profe, yo ayer estuve en la clase, sino que no entendí el tema. No sé si también tengo que tomar mi asistencia de hoy. ¿Cómo así? Laura Yo Vanessa. ayer, Laura Valentina Laura Esquila. Valentín, yo ayer estuve en clase, pero es que no entendí el tema y por eso volví a entrar hoy. ¿Será que toma la asistencia los 2 días o Sí, claro, cómo? sí, yo tomo, pero recuerda que ya hoy comenzamos el tema número 2. Johanner Pérez Tapias. Sí. Pero, profe, ayer también empezamos tema número 2. Ayer, Sí, perdón. sí, comenzamos, pero no alcanzamos como a ver todo el tema, sino como el inicio. Hoy vamos a dejar como otras pequeñas cositas claras que nos habían quedado desde ayer y ya. Entonces, dale, Ah, vale. ya volvemos. Cindy Riveros. Porfa, me dicen el técnico para que no, pues, para anotarlos acá más bien. Cindy Riveros. Yo creo que sí me va a tocar como abrir la lista mejor. Porque esta que tengo acá no está actualizada. Entonces es más dificultoso. Listo, espérenme, entonces vuelvan a dictar. Chicos, en lo posible sí traten de entrar con micrófono y eso porque pues es necesario para la clase. Entonces por hoy pues no les digo nada, pero la próxima pues el que no tenga el micrófono activado pues no le corre asistencia, ¿sí? El micrófono pues es importante para la participación en clase. Entonces bueno, ahora sí de nuevo, las personas que están me dicen entonces. Me decía que estaba. Esperen un momento que esto ya me está cargando y bueno, listo. Supone que ya.
Bueno, supongo que más bien voy a tomar asistencia al final de clase mientras pues este archivo carga, ¿sí? Está un poquito pues pausado. Pero bueno, entonces ya les voy a presentar. Voy a apagar la cámara, chicos. Y pues me confirman, ¿me escuchan bien o me escuchan entrecortado? Pues me avisan, por favor, si me escuchan entrecortado o algo de ese estilo, pues para solucionar. Bueno, pues hasta el momento me ha estado funcionando bien en internet, entonces pues asumo que me escuchan bien. Entonces, bueno, ya pueden ver mi pantalla. No, señora. Listo, ya esperamos entonces. Listo, chicos, y ahora ya. Ahora sí. Listo, gracias. Ahora sí, bueno, entonces ayer yo les había dejado una pequeña tareita con respecto a, ¿recuerdan que habían dos propiedades bastante importantes que habíamos visto de las potencias? Entonces, bueno, vamos a ver acá. Bueno, las potencias. Entonces habíamos visto dos propiedades bastante importantes, que es que cualquier número a la 0 pues es 1 y que a la menos n siempre se va a representar como 1 sobre a a la n. Bueno, entonces alguien consultó por qué cualquier número a la 0 es 1. Que nos quiera explicar por qué eso es así. Bueno, chicos, entonces no, nadie consultó. Bueno, entonces cualquier número a la 0 es 1, porque claro, pensemos en este caso. Pensemos cuando digamos, a la n sobre a la n. Recuerdan que a la n sobre a la n es a la n menos n. De acuerdo a lo que habíamos visto, cuando tenemos un número elevado a una potencia y esto está dividiendo, pues esto era igual a esto. Entonces, bueno, ahora pensemos en un caso concreto. Pensemos por lo menos en, no sé, 2q, 2 a la 3 sobre 2 a la 3. Sobre 2 a la 3, o sea, espérenme un momento, se cerró. No, me doy por vencida con OneNote, de verdad, definitivamente. Vamos a continuar en Paint, a ver. Bueno, entonces ahora sí lo que les estaba diciendo. Pensemos en el caso en el que, en este, digamos 2 a la 3 sobre 2 a la 3.
De acuerdo a la definición de potencia, pues 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 sobre, otra vez lo mismo, 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2 por 2 es 8 sobre 2 por 2 por 2 es 8. Y 8 sobre 8 pues es igual a 1. Claro, eso viéndolo de esta manera. Ahora si nosotros lo vemos de acuerdo a la propiedad que habíamos visto de cuando tenemos un número elevado a una misma potencia en una fracción, ¿esto a qué sería igual? 2 tercios, pues es sobre 2 tercios. De acuerdo a lo que habíamos visto, esto es 2 a la 3 menos 3, es decir, 2 a la 0. Pero pues esto es equivalente, o sea, esto es equivalente a hacer esta operación. Por tanto, 2 a la 0 siempre va a ser 1. O cualquier número a la 0, excepto 0 sobre 0. Porque pues lo que les había comentado de, por lo menos eso sí no pasa primero que esto. Recuerdan que yo les dije que cualquier número dividido, esto no, o sea, ningún número puede dividirse por 0. Por tanto, pues no pasa que 0 a la 1 menos 1. Y que esto es 0 a la 0. Y que esto debe ser igual a 1. Obviamente esto no pasa. Esto es una indeterminación, es decir, esto no está definido, esto no se da en los números reales. Y esto tampoco. Entonces, para que lo tengan ahí presente, y pues este es el por qué cualquier número elevado a la 0 pues es 1. Bueno, chicos. Bueno. Entonces vamos a continuar con ahora sí con el tema de hoy. Ayer habíamos alcanzado a ver un poco del tema número 2, que el tema del número 2 es de intervalos, pero pues hoy ya vamos a ver ya el tema como completo. Entonces vamos a iniciar acá con esto. Entonces el tema número 2 es intervalos. Y para poder entrar como a este tema, vamos primero a ver qué es un conjunto, lo que les había comentado ayer, la noción de conjunto. Entonces, como noción de conjunto tenemos que un conjunto pues es la agrupación de objetos que cumplen con una misma característica. O propiedad. Entonces, bueno, ayer habíamos dado un ejemplo de conjunto, entonces hoy vamos a dar uno distinto, digamos el conjunto de los animales acuáticos, de los animales pues, sí, acuáticos. O, sí. Entonces, digamos que en este vamos a definir el conjunto. A este conjunto lo vamos a denotar por la letra A, es decir, lo vamos a nombrar A. A mayúscula. Recuerden que pues, los conjuntos lo vamos a anotar con las letras mayúsculas y los elementos que están dentro del conjunto los vamos a denotar por letras minúsculas. Entonces, digamos que dentro de este conjunto está, no sé, la ballena, el delfín y la estrella de mar. Entonces, esto, no, la estrella de mar no. Bueno, el delfín y el caballito de mar. Un ejemplo. Entonces, estos cumplen con la característica de que son pues animales acuáticos, ¿no? Entonces, pues, ese es el conjunto número A, el conjunto de los animales acuáticos, y tiene como elementos a la ballena, el delfín y el caballito de mar. Entonces, digamos que si nosotros queremos decir que un elemento pertenece al conjunto, pues recordemos que se representa por este símbolo.
Entonces, si queremos decir que la ballena pertenece al conjunto A, pues vamos a decir que B, que vamos a decir que esto es igual a la ballena. O sea, B es la ballena, B minúscula. B minúscula es la ballena, D minúscula es el delfín y C minúscula es el caballito de mar. Entonces, si queremos decir que la ballena pertenece a A, pues eso se va a denotar de esta manera. B minúscula pertenece a A. Si queremos decir que el delfín pertenece al conjunto A, pues denotamos de la misma manera. D minúscula pertenece a A. Lo mismo con C. Caso contrario, es decir, caso en el que queramos decir que pues, alguno de estos elementos no pertenece a A, pues lo vamos a denotar de esta manera. No pertenece a A, D no pertenece a A y C no pertenece a A. Bueno, eso por un lado. Ahora, bueno, esa es la notación pues, de conjuntos. Ahora vamos a ver cómo representar las maneras en las que podemos representar un conjunto. Entonces, representación de conjuntos. Entonces vamos a decir que un conjunto se puede representar por extensión o por comprensión. Entonces, por extensión es nombrando cada uno de los elementos. Y comprensión, pues es nombrar la característica que cumplen estos elementos. Entonces, bueno, digamos que con el ejemplo anterior, entonces con el ejemplo de los animales acuáticos. Entonces, digamos que por extensión, pues sería nombrar cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, por extensión es así, nombrar cada uno de los elementos, digamos la ballena, el delfín y el caballito de mar. Y si lo queremos pues representar por comprensión, pues esto van a ser, vamos a ya quitar esto. Por comprensión, como les venía diciendo, por comprensión, pues es nombrando la característica que cumplen estos objetos. En este caso son el grupo de los animales acuáticos. Claro que acá pues solo tomamos unos pequeños elementos, ¿no? O sea, digamos, tomamos solo 3, pero pues obviamente sabemos que este conjunto se extiende a muchos más animales. Entonces, claro, cuando el conjunto es muy grande, que es bastante difícil como nombrar uno a uno sus elementos, pues vamos a hacerlo por comprensión, si me hago entender, lo vamos a siempre a representar por comprensión. Cuando el conjunto es así corto, o sea, es finito, o sea, tiene un número definido de elementos, y pues este no tiene tantos, pues lo vamos a hacer por extensión, ¿sí? Pero pues bueno, eso es la diferencia de esas dos representaciones de conjuntos.
Entonces, bueno. Entonces ya con esto, chicos, vamos a pasar a las operaciones entre conjuntos. Vamos a ver quién llegó. Listo. Entonces vamos a ver, como les decía, las operaciones entre conjuntos. ¿Alguno tiene una duda con respecto a lo que he explicado hasta el momento de conjuntos? Listo, entonces todo claro. Entonces ya voy a borrar esto, o alguien está copiando lo que voy a borrar. Entonces no. Listo, entonces vamos a continuar con las operaciones de conjuntos. Vamos a ver solo dos operaciones básicas, que es la unión y la intersección. También vamos a mencionar el conjunto que no tiene elementos y cómo se denota. Entonces la unión de conjuntos se define como los X o los elementos X tales, esto se lee como tales que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B, siendo A y B conjuntos. Como no hemos visto esta notación todavía, entonces O. X pertenece a A o X pertenece a B o X está en ambos conjuntos. La intersección se define como los X tales que... X pertenece a A, ¿no? Dime. No, pero pensé que estabas haciendo la pregunta. Ah, dale, ok. Listo. Entonces, ahora la intersección. Entonces, la intersección se define como los X tales que X también pertenece a A y a su vez X pertenece a B. Es decir, X está al mismo tiempo en los dos conjuntos, pues o siendo A y B conjuntos, ¿no? Y pues X un elemento cualquiera. Ya vamos a ver unos ejemplos. Ahora, el conjunto que no tiene elementos se llama el conjunto vacío. Y este se denota por este símbolo. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos de unión y de intersección. Entonces, digamos, sean A igual a 1, 2, 3, al conjunto que tiene estos elementos, B sea igual a 4, 5 y 6, y C que sea igual a 3, a 4 y a 7. ¿Listo? Entonces, A unión B va a ser igual a la unión de todos los elementos, es decir, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6, porque son los elementos que están o en A o los elementos que están en B o los que están en ambos. Bueno, la intersección de A y B sería los elementos que tienen en común. ¿Qué elementos tienen en común A y B? Alguien que me diga, por favor. ¿Ninguno, profe? Entonces, cuando esto sucede, pues la intersección entre A y B es vacía. Bueno, y ahora sí, la intersección de A y C, ¿qué elementos serían? De acuerdo a la definición. El 3. Ajá, listo, el 3. Ahora, bueno, eso era lo que quería que notáramos. Cuando la intersección de dos conjuntos es vacía, cuando pues ninguno de los dos elementos tiene elementos en común, la unión y la intersección. Bueno, entonces, ¿cuál sería la intersección de B y C?
B y C. Alguien ¿El que... 4? Exacto, el 4. Listo, chicos, muy bien. Entonces, ¿queda aclarado estos conceptos? Entonces, bueno, espero que todo esté bastante claro. Entonces, bueno, vamos ahora sí a proceder con la definición pues de intervalo. Entonces, bueno, esto sí se coloca como más. A ver. Listo. Entonces, para ver también qué es un intervalo, vamos a ver qué es la recta real. Entonces, la recta real es el conjunto infinito de puntos y estos puntos pues son los números reales. Entonces vamos a ver acá un pequeño gráfico de eso, de la recta real. Ah, no, no está acá, creo que la tenía en OneNote, sí. Es que ese es el pequeño problemilla con eso. Que como ya en OneNote ya tenía las clases preparadas, yo no sé si es que es de pronto que no, por los programas que tengo abiertos, de pronto no funciona bien. Pero entonces vamos a ver lo de este librito que tengo por aquí. Entonces la recta real, como les decía, se define como el conjunto de infinito de puntos y estos puntos son, son los números reales. Entonces la recta pues es una línea infinita. Y pues esta línea contiene a todos los números reales, es decir, a los enteros, a los naturales, a los racionales y a los irracionales. Esta recta tiene un origen, que es el origen cero, o sea que es el punto cero. Entonces, del cero hacia la derecha van los números positivos y del cero hacia la izquierda van los números negativos. Bueno, entonces acá vamos a ver una pequeña representación de esto. Entonces acá tenemos una representación como mejor de qué es la recta real. Esta recta real se dice que es continua ya que todos no tiene espacios entre números, o sea, está totalmente llena. Y ya les explico pues por qué. Esperemos aquí cargue un momento. Entonces tenemos una mejor representación de esto. Vamos a agrandarlo para que lo puedan ver mejor. Entonces, lo que les decía,
el 0 es nuestro origen. El 0 es nuestro origen. Y hacia la derecha tenemos los números positivos, hacia la izquierda los negativos, a la izquierda del 0 y a la derecha del 0. Y acá todos tenemos, todos estos puntos están llenos, o sea, toda la recta real está llena de todos los puntos, todos. Porque entre cualquier intervalo, o sea, entre cualquier par de números, digamos 1 y 2, siempre van a haber números, digamos, racionales. Y entre los números racionales va a haber más racionales y pueden haber también irracionales. Entonces por eso esta recta se dice que es continua, porque no tiene espacios. O sea, todos los números reales llenan toda esta recta. Y no va a haber nunca, como les digo, espacios. Entonces, bueno, y eso con respecto a la recta real. Ahora, ¿por qué pues todo esto? Claro, porque ahora sí vamos a entrar a ver qué es un intervalo. Bueno, no he mirado el chat, por favor, cualquier cosa que tengan que decirme, nada más activen su micrófono, por favor. Entonces, bueno, un intervalo se define como el conjunto de números dentro de la recta real. ¿Cierto? Entonces, una representación pues bastante sencilla de esto puede ser la que vemos. Vamos a ver esto en esta parte. La representación de un intervalo. Entonces, como podemos ver, acá tenemos la representación de un intervalo. Esta pequeña recta que vemos acá entonces vamos a copiar esta imagen y la vamos a explicar de la mejor manera. O más bien, entonces digamos que un intervalo entonces digamos esto, acá tenemos al 0 y no sé, digamos que acá tenemos al 1, acá tenemos al 2, acá tenemos al menos 1 y acá tenemos al menos 2. Entonces un intervalo en esta recta podría ser el intervalo que va de 1 a 2, un ejemplo. Entonces esto en resumidas cuentas, esto sería un intervalo. Ahora vamos a ver los tipos de intervalo. Entonces hay intervalos abiertos y hay intervalos cerrados. Entonces vamos a ver los intervalos abiertos. Los intervalos abiertos son aquellos que se denotan, digamos, de esta manera. Entonces, sean A y B números que pertenecen a los reales, tal que A es menor que B, entonces esto se representa en la recta en un intervalo de esta manera. Entonces acá tenemos el intervalo y acá tenemos al 0. Digamos que acá tenemos a A, un ejemplo, y acá tenemos a B. Como A es menor que B, el intervalo abierto se representa de esta manera.
con un círculo, o sea, que no está lleno. Espérame que acá no se puede ver bien. Vamos a hacerlo con un color, o sea, con este mismo color, pero más delgadito. Entonces, el intervalo abierto que va desde A hasta B. Y se representa de esta manera sin tomar estos elementos. Por eso es un intervalo abierto. Entonces, el intervalo abierto pues de A hasta B se define como los números que hay entre A y B sin incluir a A y a B. Entonces, este intervalo se conforma por todos los elementos que hay entre A y B sin tomar a A y a B. Bueno, algo que de pronto pues se me pasó a explicarles, pero pues no lo hice porque asumo que ya eso lo debieron de haber visto, que es el símbolo de menor igual, de mayor igual, no, de menor igual, esto no es menor igual, esto es, vamos a ver, esto es menor que, mayor que, menor o igual o mayor o igual. Entonces, para entender esto, recordemos que los números reales es un conjunto ordenado, es decir, se pueden establecer pues orden entre sus elementos. Entonces vamos a ver algo que es bastante importante de las propiedades de los números reales. Hay una propiedad que se llama la propiedad de la tricotomía, la cual enuncia que sean cualquier par de números A y B, entre estos solo puede ocurrir dos cosas, o que A sea menor que B, o que B sea menor que A, o que A y B sean iguales. Bueno, entonces es bastante importante tener pues esto presente, porque son los posibles casos en los que se puede dar entre cualesquiera dos números que pertenezcan a los reales, y pues la notación de menor que, mayor que, lo que les explicaba acá, menor o igual o mayor o igual. Bueno chicos, entonces ya recordado de esto, pues entonces vamos a continuar. Entonces, intervalos cerrados. Entonces, claro, o también esto es importante, esto se va a denotar cuando decimos que un intervalo es abierto entre A y B, se va a denotar de esta manera, de paréntesis A, B. Los paréntesis representan que este intervalo es un intervalo abierto, es decir, es un intervalo en el cual pues digamos interfiere este símbolo menor que o mayor que en caso de que sea mayor, y pues bueno, también nos dice que es intervalo abierto, es decir, que no incluye sus extremos, y por eso pues se representan con estos circulitos abiertos. Bueno, ahora vamos con los intervalos cerrados. Entonces, los intervalos cerrados se definen como o sea, sean A y B, que pertenecen a los reales. Si A es menor que B, entonces si A es menor que B minúscula, obvio. Entonces esto es un intervalo cerrado. Y es cerrado porque este intervalo sí incluye sus extremos. Es decir, tenemos acá la recta. Y tenemos acá entonces nuestro origen, que es el 0. Tenemos A y a B. Pero este intervalo ahora sí, en este intervalo sí se pueden llenar los circulitos, es decir, si podemos hacer esto y si podemos hacer esto, ya que en este intervalo sí se van a incluir los extremos.
Bueno, y para anotarlo también se nota con corchetes, es decir, con corchetes, A, B. Bueno chicos, para que lo tengan claro, entonces esta es la anotación de un conjunto, de un intervalo abierto, y esta es la de un intervalo cerrado. Y pues ya cuando entramos a ver, a comparar cuáles que eran dos números dentro de ese intervalo, pues se comparan con este símbolo. Ya sea si es abierto, pues es con el menor que, o puede ser con el mayor que. Y si es cerrado, pues con el menor o igual, o el mayor o igual. Acá pues este menor o igual nos puede decir que puede ocurrir que A sea menor que B, o que A sea igual que B. Bueno, o sea, las dos posibilidades. Por eso sí se toman estos dos elementos, sí se toman los extremos de este intervalo. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí chicos? ¿O todo claro hasta el momento? Entonces, bueno, entonces asumo que todo está claro. Bien, profe. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, bueno, acá nos dice como en notación conjuntista, es decir, lo que habíamos visto. Entonces, el intervalo cerrado, el intervalo abierto A, B se define como los x tales que A es menor que x y x es menor que b. Es decir, x está entre A y B, pero x no puede ser A o B. Ahora el intervalo cerrado. En notación de conjuntos, esto se define como los x tales que A es menor o igual que x y x es menor o igual que b. De la misma manera podemos decir que x está entre A y B, pero pues x en este caso sí ya sí puede ser A o B. ¿Sí me hago entender? O sea, sí puede tomar el valor de A o de B. Entonces esta es la notación entre conjuntos, de conjuntos. Entonces vamos a ver los tipos de intervalo que se pueden encontrar ustedes pues al realizar pues operaciones o bueno. Entonces en los tipos de intervalos vamos a verlos, vamos a copiar una tablita que está acá. Entonces, bueno, voy a colocar mejor la gráfica acá sobre esos, esperando que ya hayan copiado pues todo. Y bueno, entonces dentro de los tipos de intervalo que podemos encontrar, entonces está el intervalo abierto, como les había dicho, intervalo abierto, en el que ninguno de sus dos extremos se toman, el intervalo cerrado, en este se toman pues sus dos extremos, el intervalo semiabierto por derecha, entonces se dice que es semiabierto por derecha, ya que si se toma el valor A, como ustedes pueden ver acá, A si está, el punto de A está totalmente rellenado y el punto de B está abierto. Y se dice que es por derecha porque pues el elemento que está hacia la derecha pues no se toma. Bueno, entonces este es un intervalo semiabierto por derecha. Por derecha. Ahora pasa lo mismo, hay también intervalos semiabiertos pero por izquierda. Es decir, el valor que está hacia la izquierda pues no se toma.
Entonces, como podemos ver en este gráfico, el valor de B sí está lleno, porque sí se toma, y el de A está abierto. Y en la notación digamos, del intervalo, pues podemos ver que acá el elemento de la izquierda, que es B, pues está con el corchete y A está con el paréntesis, lo que quiere decir que entonces B se toma y A no. Es decir, la parte de B es cerrada y la parte de A es abierta. Lo mismo acá, se toma corchete A y paréntesis A B. Lo que el corchete quiere decir es que sí se toma A y el paréntesis lo que quiere decir es que no se toma B. Bueno, también hay tipos de intervalos con respecto pues al el infinito. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de infinito, nunca vamos a colocar un corchete, digamos, al lado en el que está infinito, porque pues infinito no tiene un valor definido. Infinito puede ser cualquier valor dentro de los números reales y es un valor que aumenta. O sea, si me hago entender, siempre va a tomar distintos valores. Es infinito. Por tanto, este siempre va a tener el paréntesis, o sea, siempre va a ser un intervalo abierto. Entonces puede dar el caso que se encuentren ustedes con un intervalo totalmente abierto, es decir, abierto desde ahí y hasta infinito, o sea, porque no puede que no se tome A y pues obviamente como infinito no tiene un valor definido, no se va a tomar y por eso va a ser intervalo abierto. Entonces el intervalo abierto con infinito. Con infinito. Luego vamos a ver el intervalo cerrado, el intervalo semiabierto con infinito, es decir, en el que sí se toma A y pues obviamente infinito, que es el infinito no es, como no toma un valor definido, pues por eso es abierto. Entonces, intervalo semiabierto por derecha, ¿no? Porque pues el paréntesis está al lado derecho o está al lado en el que el elemento es hacia la derecha y está abierto. Entonces vamos también a hablar cuando el intervalo es abierto y en este caso incluye a menos infinito. Entonces, misma historia. No incluye a menos infinito porque menos infinito no es un valor definido y esto va hacia los números negativos. Entonces, por eso va abierto. Y B, en este caso, pues no se toma, por eso se dice que es abierto. En el caso también en el que pues se toma B y menos infinito, pues no se toma. O sea, entonces este es un intervalo semiabierto por izquierda. Y luego, cuando el intervalo incluye menos infinito a infinito, pues siempre va a ser un intervalo abierto, porque como les decía, ni menos infinito ni infinito toman un valor definido dentro de los números reales. Y cuando pues esta notación aparece así de menos infinito a infinito, pues está hablando de todos los números reales, porque va todo hacia la derecha, todos los números hacia la derecha y todos los números hacia la izquierda. Bueno, tomando como referencia el cero. Como lo dice acá, pues esto es todo el conjunto de los números reales. Entonces, bueno chicos, ¿alguna duda hasta ahí con respecto a los intervalos? ¿O todo claro? Está claro. Listo chicos, entonces vamos con, listo, entonces vamos a borrar esto. Y pues bueno chicos, igual cualquier duda pueden activar su micrófono, no hay problema, pues para eso está la clase, no les dé pena, cualquier pregunta pues es válida. Entonces bueno, vamos ahora con el valor absoluto de un número. Pero antes de mencionarlo, el valor absoluto, recuerden que también uno puede realizar operaciones entre intervalos.
Entonces les voy a mostrar un ejemplo. No sé, digamos que B va a ser el intervalo de los X tales que, no sé, 3 es menor o igual que X y X es menor estricto, esto es menor estricto que, no sé, 10. Y digamos que el intervalo A va a ser el intervalo de los X tales que X es menor o igual, o sea que menos 2 es menor o igual que X y que X es menor o igual que 5. Entonces vamos a ver esto en la recta. Y es una flechita para indicar que todavía pues eso siguen, o sea, hay más números de ahí en adelante. Y acá vamos a hacerlo solo hasta el menos 2. Entonces vamos a representar el intervalo B con con el color naranja. Entonces el intervalo B iría de menos 3 y vamos a tomar el 3, ¿cierto? Porque está acá con el menor o igual. Y el 10, pero el 10 no lo vamos a tomar porque está con el menor estricto, es decir, no toma ese valor. Entonces lo vamos a representar por un círculo que no está lleno. Y pues sería todos estos números, los X que están entre 3 y 10. Bueno, ahora vamos con el intervalo A. Entonces el intervalo A, como podemos ver, es un intervalo totalmente cerrado, es decir, toma los dos valores extremos, es decir, toma el 2, espérenme, llenamos toma el 2 y toma al 5. Este color se me cambió, espérenme un momento, el intervalo. Y ahora sí vamos con esto, entonces toma el 2 y toma el 5, por eso es un intervalo cerrado, ¿cierto? Entonces, esta sería la representación gráfica de estos dos intervalos. Y entre ellos, claro que también se puede hacer las operaciones entre conjuntos, es decir, podemos hacer A unión B, B a intersección B. Esas dos operaciones se pueden hacer con estos dos intervalos. Y bueno, recordemos entonces otra vez que el intervalo B es un intervalo semiabierto por derecha o por izquierda. Alguien que me responda, por favor. Entonces vamos a ver quién Perdón, profe. es. Qué pena, ¿me puedo volver a repetir la pregunta? Que se entrecortó. Ok. Que el intervalo B es un intervalo abierto, semiabierto por derecha o por izquierda. ¿Izquierda? No. No, porque como les decía, chicos, cuando nosotros tenemos el menor estricto por un extremo, es decir, en este caso por el extremo derecho, entonces el menor estricto nos dice que este valor no se toma. Entonces, por tanto, esto sería un intervalo semiabierto por derecha. Bueno, no por izquierda, porque pues por izquierda está o sea, toma el valor de 3. Y aparte de esto, pues si nosotros quisiéramos representar el intervalo B, pues sería el intervalo de 3 tomando al 3 y abierto por el lado de 10. Bueno, lo mismo el A. El A es un intervalo totalmente cerrado en el que se toma al menos 2
y al 5. Por eso se escribe con corchetes. Bueno, entonces Gracias. ajá, listo. Entonces les voy a colocar acá un pequeño, como decirlo, un pequeño gráfico para que siempre lo recuerden. Estas, el menor que o el mayor que, o sea, los estrictos, relaciónenlos siempre con los paréntesis. Y el menor o igual o el mayor o igual lo relacionan siempre con los corchetes. Porque dada su definición, pues en el menor estricto es cuando un número no puede ser igual con el que se compara. Es decir, si A es menor que B, A no puede ser igual que B. Tiene que ser estrictamente menor que B. Y cuando A es menor o igual a B, A es menor que B y también puede ser igual que B, ¿sí? Es decir, digamos, en un ejemplo claro, 2 puede ser menor o igual a 2. ¿Esto por qué se da? Porque pues 2 es igual a 2. O sea, se da el caso en el que 2 es igual a 2. Pero esto no es cierto, digamos, no es cierto que 2 sea menor estrictamente que 2. ¿Cierto que no? Porque pues 2 es igual a 2. Entonces, para que noten estas diferencias, chicos, esto no se da y esto se da. Entonces, como les digo, ténganlo muy presente y en caso de que pues no lo entiendan, esto está de ahí en el, en el tema, o sea, en el temario que se les publicó y de igual manera pues les voy a dejar un material de apoyo con esto para que en caso de que no lo hayan entendido pues lo entiendan mejor. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer... Profe, qué pena. Yo Sí, tengo una duda. sí, Profe. sí. O sea, en esta operación no aplica, o no sé, me pregunto, ¿cómo se llama? ¿Menor qué? O sea, que vaya hacia la izquierda, ¿no? ¿Cómo así? Dime. O sea, O sería lo mismo. No sé, o sea, ¿cómo se llama? ¿Mayor que, menor que? ajá, mayor que o menor que. Ese que va hacia la izquierda. Sí. Ujú. Eso. Entonces, en la operación, ¿sería lo mismo representado en la gráfica? ¿O ahí sería diferente o no aplica? Claro, sí también aplica. Hay, digamos, no sé, hay intervalos que se definen de esta manera. O sea, por lo menos el intervalo B, digámoslo de esta manera, que son los x tales que 3 es menor o igual que x y x es menor o igual que 10, también equivale a decir que son los x tales que 10 es mayor que x y x a su vez es mayor o igual que 3, ¿cierto? ¿Entiendes por qué? Trato, profe, pero no, todavía no. Dale. Y se representa igualmente en la gráfica, ¿sí? Claro, sí, exactamente. Entonces, esta parte, digamos, esta parte del B sería el intervalo cerrado de 3 a 10 y esta manera, y este también sería lo mismo, sería el intervalo de abierto, digamos de 10,3, pero como estamos en un orden, como los números reales son ordenados, entonces siempre tiene que ir el número menor y luego el número mayor en esta representación, es decir, siempre tiene que ir de esta manera, 3,10. Listo, porque 3,10 pero este es abierto. Pero bueno, Ok. pero digamos, ¿qué es lo que no entiendes? El hecho de cuando los dos números son comparables, o sea, sí, digamos, ¿qué es lo que no entiendes exactamente? O sea, como en el primer ejemplo pusiste el mayor qué, ¿sí Acá. dices mayor qué? O sea, hacia la derecha, mejor dicho. La boquita hacia la derecha, no sé Ah, cómo no sé acá. cómo expresarme, ¿sí? Esta, sí. Eh, Mayor sí, que. entonces digamos que estuviera en el primer número hacia la izquierda, o eso no aplica, o no me sé la regla si aplica o no aplica. ¿Sí me entiendes? No, es que no entiendo cómo así que aplica o no aplica. Claro, es decir, digamos esto, lo que te digo, O esto, sea, de pronto no se usa, ¿sí?
Sí, también, o sea, digamos hay intervalos en los que 10 puede ser menor que algún número, o 10 puede ser mayor que algún número, o 10 puede ser menor o igual que algún número, o 10 puede ser mayor o igual que cualquier número, ¿sí? De la misma manera con 3. Puede que pase que 3 Ah, sea ok, menor o igual ya. que un número. Esto se da para cualesquiera dos números en los reales, recuerden lo que les dije. Con respecto a que entre sean dados, o sea, dados dos números reales, A, B, entre A, B puede pasar o que A sea menor que B, o que B sea menor que A, o que A y B sean iguales. Esto también equivale a que B sea mayor que A, ¿cierto? Acá estamos diciendo que A es menor que B y es lo mismo que decir que B es mayor que A, ¿no? De la misma manera, acá B es menor que A o A es mayor que B. Ah, profe, qué pena interrumpirte. Ujú. ¿Sí? Sí, ya entendí, es que pues a mí me enseñaron diferente, sí, o sea, sí, de pronto es eso, pero ya entendí. O Ah, sea, ok. primero sí o sí se cambian, digamos, los números, no la, el símbolo de mayor Sí. que, porque pues no veía que en el primer ejercicio pusieras el mayor que hacia la izquierda, mejor dicho. Ah, ok. Listo. Ujú. Sí, pero eso es equivalente a esto. Entonces solo es como tener en cuenta pues ese análisis, ¿no? Que cuando estamos diciendo que A es menor que B, pues estamos también diciendo que B es mayor que A. Ujú. Entonces sí tener en cuenta como ese análisis para poder entender la definición de menor que y mayor que y pues de esta manera que lo puedan representar en la recta real. Bueno, ahora lo que yo les decía, cuando nosotros queríamos hacer A unión B en intervalos, ¿quién sería A unión B? De acuerdo a la definición de unión. Recuerden que A unión B, o sea, la definición, son los X tales que X pertenecen a A o X pertenecen a B. Entonces, de acuerdo a esta definición, ¿quiénes serían los elementos de la unión de A y B? Alguien que me diga, por favor. Los X tales que ¿qué? Que están entre qué números. Entonces, bueno, la unión, chicos, se da... Entre 0 y 5. Dime, ¿sí? Entre 0 y 5. Mm, bueno, cero, en donde yo no coloqué el cero, así. Y ya me comí así el cero. No, bueno, entonces, como vamos a decir que la unión son los elementos que están en alguno de esos conjuntos o en los dos, realmente iría la unión de estos dos intervalos sería esta, ¿no? Toda esta. Es decir, Desde menos 0. desde menos 2 hasta 10, ¿cierto? Porque acá el cero está entre Ah, menos sí, 2 y me 10. confundí. Ajá, listo, pero Sí, entonces, ahí va todo, sí, me confundí. ok. Listo, entonces, o sea, sí es lo que tú decías, es decir, tomamos los elementos extremos. Entonces, en este caso, como el 2, ¿cierto? El 2 está tomando, o sea, el 2, estamos tomando el extremo 2, menos 2. Entonces, esto va a ser los X tales que X está entre menos 2, o sea, menos 2 es menor o igual que X. Y como el 10 no se toma, entonces vamos a escribirlo con el menor estricto menor que 10. Entonces, esta sería la unión del intervalo A y B. Y esto que ustedes ven acá, esto que está acá adentro, es equivalente a decir que son los X, tales que 10 es mayor estricto que X y que X a su vez es mayor o igual que menos 2. Y esto a su vez es equivalente a decir, a anotar este intervalo, intervalo semiabierto menos 2, semiabierto por derecha, coma 10. ¿Entienden el ejemplo? O hay dudas.
No se preocupen si hay dudas, chicos. Acá se les explica. Entonces, pues asumo que todo está claro. Y ahora vamos a hacer la intersección. La intersección de este intervalo son los elementos que tienen los dos intervalos en común. ¿Qué elementos tienen en común estos dos intervalos? ¿En qué pedazo estos dos intervalos se encuentran o se intersecan? Un ejemplo. Entonces diríamos que se intersecan en esta Ahí sí parte, va ¿no? de Ujú. Pues, ¿qué va desde dónde? Desde... 3 a 5, ¿no? Ujú, exacto, entonces son los X, tales que, ¿y este intervalo qué es? ¿Abierto o cerrado? O semiabierto, ¿qué tipo de intervalo es? Ese es ¿Cuál? cerrado, ¿no? Ajá, cerrado. Cerrado. Cerrado, exacto. Entonces, claro, entonces sería 3 sería menor o igual que X y X a su vez sería menor o igual que 5, ¿no? Que es equivalente a decir que son los X tales que 5 es mayor o igual a X y X a su vez es mayor o igual que 3. Y en notación, en esta notación sería el intervalo cerrado de 3 a 5. Entonces, ¿quedó claro, chicos? ¿Hacemos otro ejercicio? Profe, es que no entendí, o sea, ¿por qué va ese cerrado? Ah, ok, listo, dale. Entonces, recordemos que, de un momento, chicos. Entonces, bueno, recordemos, chicos, ¿por qué va cerrado este intervalo? Claro, entonces recordemos que el intervalo A es un intervalo totalmente cerrado que toma a 2 y toma a 5. Y el intervalo B es el intervalo que toma a 3 y no toma a 10, ¿no? Entonces, bueno, entonces por tanto, como estos dos se intersecan en estos dos puntos, ¿sí ven? Es acá y acá, ¿cierto? Entonces, acá están tomando al 3 y acá se está tomando al 5. Por tanto, el intervalo en el cual es intersección de A y B, pues va a ser cerrado, porque se toma al 3 y se toma al 5. ¿Queda claro por qué pasa? Listo. Entonces hacemos otro ejemplo, chicos, o no, o ya continuamos. Ustedes me dirán. Sí, profe, ¿puede hacer otro ejemplo, por favor? Listo, chicos. Entonces, esta vez vamos a trabajar con dos intervalos, pero estos vamos a trabajar con intervalos semiabiertos. Entonces, ¿borro este ejemplo o se los dejo ahí un momento? Yo creo que puede. Dale, listo. Entonces voy a borrarlo. Y ahora sí vamos entonces con otro intervalo. Entonces vamos con el intervalo A, que vaya desde, que sean los X tales que, no sé, X, o sea, que menos 10 sea menor que X y que X a su vez sea menor que 2, ¿cierto? Y esto es equivalente a decir que son los X tales que
2 es mayor que x y que x es mayor que menos 10. Bueno, porque acá pues estamos diciendo que 10 es menor que x, que es lo mismo que decir que x es mayor que menos 10. Y listo. Ahora vamos con el intervalo b. Entonces el intervalo b es el intervalo de los x, tales que x va desde menos 4 hasta, menos 4 hasta hasta 5. Digamos que ese es ese intervalo. Y entonces este también equivale a decir que 5 es mayor que x y que x a su vez es mayor que menos 4. Acá cambiémoslo un poquito, acá digamos que 5 es menor o igual. Entonces alguien que me diga el intervalo A, ¿qué tipo de intervalo es? ¿Abierto, cerrado, semiabierto? Abierto. Exacto, sí. Es un intervalo abierto. ¿Y cómo quedaría en la notación con los paréntesis? Chicos, ¿cómo quedaría con la notación con los paréntesis? Ahí ya les ayudé. Como es abierto, pues va con paréntesis a ambos lados a izquierda y derecha. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo? Sería 2, menos 10. Vamos, como les había comentado, chicos, vamos a escribir de los números del menor a mayor siempre los intervalos. Entonces, en este caso, pues gracias por tu participación, pero en este caso sería menos 10 a 2. ¿Listo? Recordemos que en los números negativos es mayor el que esté más cerca al cero. ¿Listo? Entonces, si yo les dijera esto, ¿es verdadero o falso? Entonces, alguien que me responda, por favor. Falso. Falso, profe. Pero si yo les acabo de decir que los números que están en los números negativos, el que esté más cerca de cero es el mayor. O sea, sí. Entonces, en este caso, menos 1 sí sería mayor que menos 10, ¿no? Porque menos 10 está más alejado del cero. ¿Cierto? Entonces, esto sí sería verdadero. ¿Y no tiene que ver nada que juntos sean negativos? Sí, exacto. O sea, tienen que ver, justamente porque son negativos, es que pasa esto, claro. Que cada elemento que el que esté más cerca al cero, pues es mayor, ¿sí? Entonces, no tiene que ver nada, o sea, claro, entiendo que me dices, o sea, no importa que sean negativos, o sea, claro, porque son negativos es que pasa eso. Si esto fuera positivo, pues esto obviamente sería falso. Es decir, que 1 es mayor que 10, eso es falso totalmente porque pues sabemos que 10 es mayor que 1. Pero en los negativos sucede es al contrario. Y de acuerdo a esto, pues obviamente si nosotros miramos en la recta, claro, el 2 está al lado derecho del 0 y está más cerca que el 0. El menos 10, pues no. En este caso, por esto se denota este intervalo de esta manera. Entonces, ¿me entienden? ¿Me entienden por qué pasa pues eso? Sí, profe. Entonces, listo. Entonces, si les queda claro, entonces, ¿qué cosas son? No hay más grandes. Bueno, esperen un momento. Yo lo borro así. Entonces, bueno, quedaría pues de esa manera. Ahora es el intervalo, este intervalo
en esta notación, ¿cómo sería? Este es un intervalo abierto, cerrado, semiabierto, ¿cómo es? Semiabierto a la izquierda. Exacto, muy bien, semiabierto a la izquierda. Y en esta notación, ¿cómo se notaría? En esta. Sería menos 4, 5. Ajá. ¿Y cómo sería? ¿Quién tendría corchete y quién tendría paréntesis? 4 corchete y 5 paréntesis. No. Al Que, contrario. al contrario, exacto. Al contrario. Claro, porque acá tenemos que 4 está con el menor estricto, es decir, este valor no se toma. Y el Ah, sí, sí, 5, sí. El 5 es el cerrado. exactamente. Listo, chicos. Entonces, si ya tienen claro eso, ahora vamos así, ahora sí con la recta. Entonces, la recta, vamos con el 0 que está acá. Entonces, dijimos que estaba hasta 10, entonces vamos a hacer todo esto hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por imaginación, o sea, imaginemos que estos son intervalos distribuidos simétricamente, ¿sí? O sea, es decir, acá me quedó un poquito abierto, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que eso sí está distribuido simétricamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recordemos que acá le hacemos la flechita para indicar que esto sigue hacia los negativos. Bueno, y acá sería 1, 2, 3, 4 y lo hicimos hasta el 5. Entonces, representado acá, vamos a representar con el color morado y a B con el naranja de nuevo. Bueno, entonces alguien que me diga cómo van los círculos del primer intervalo, del intervalo A. ¿Cómo van? ¿Llenos o no están llenos los círculos? Entonces, ¿cómo va, chicos? El menos 10, ¿cómo sería el círculo del menos 10? ¿Sería de esta manera o sería de esta manera? Chicos. Ajá, el que no está lleno. ¿Por qué no? Porque el que no está lleno. Porque va abierto. Exacto. ¿Y cómo sería entonces para el 2? ¿Cómo sería el círculo para el 2? Está lleno. Mm, Este intervalo, ¿cómo es? Abierto por ambos lados, ¿no? O sea, totalmente abierto. Entonces, Está abierto. Entonces los dos están. Sí. exactamente. Listo, ese es el intervalo de menos 10 a 2. Espérenme. Uy, ahora sí. Y ahora vamos a ver el intervalo semiabierto B. Entonces, ¿quién tendría el menos 4? ¿Cómo sería el círculo del menos 4? Porque no está Ahí. lleno. Exacto, no está lleno. ¿Y el círculo del 5 cómo sería? Lleno. Listo. Y luego, este es el intervalo, ¿no? Ahora vamos a ver quién es A unión B. Son los X tales que quiero. Entonces, alguien que me diga cómo queda A unión B.
Entonces, Del menos 10 al 5. ajá. ¿Y cómo sería entonces 10 con menos 10? ¿Cómo va? ¿Cómo es menos 10? Menos 10x. No hables de cómo, qué tipo es. O sea, hablo de que se toma el 10 o no. En este caso, digamos acá. Acá tenemos que menos... Menos 10 Ah, abierto. y por tanto, con cuál se relaciona? ¿Con este o con este? Con el primero de arriba. Con este, exactamente. Es decir, es menor. Y acá decimos que x puede ser cualquier número que está entre menos 10 y qué otro número. Recuerden que pues la unión es todos los elementos de A y B. Entonces, ¿quién? ¿Quién sería? Alguien por ahí que dijo. El 5. Exacto. ¿Y cómo iría el 5? El 5 como es abierto, cerrado. Cerrado. Y por tanto, ¿con cuál va? Con el menor Con el de la estricto. rayita. Es el de la rayita, es el menor o igual. Bueno. Este es el menor estricto, este es el menor igual. Entonces, menor estricto y menor o igual. Menor o igual. O igual, menor o igual. Listo, chicos. Entonces, este sería el intervalo, ¿no? Y pues en esta notación, en esta, quedaría 10 menos 10 abierto y 5 cerrado, ¿cierto? Ahora a intersección B. ¿Quiénes serían? La intersección, los elementos que tienen en común. El 1 y el 2. Entonces, espera, entonces desde dónde comienza el A va hasta el 2, ¿no? Abierto. Y el, y el, y el B va desde menos 4, también abierto. Entonces sería de menos 4 al 0,2. Ajá, menos 4, entonces como es abierto, menor que X, menor que 2. Y este intervalo pues es abierto por ambos lados. Menos 4 a 2. Listo, chicos. Entonces, muy bien. Ya entonces con esto espero que les haya quedado un poquito más claro. Y bueno, entonces ahora sí vamos a entrar con el tema de valor absoluto. Y ya. Entonces, ¿puedo ya borrar este ejemplo? Entonces, espero, voy a borrarlo ya que pues nadie me dijo que va a seguir copiando. Y vamos entonces ahora sí con el valor absoluto. Entonces, bueno. Absoluto. Listo. Entonces, bueno, el valor absoluto de un número. Entonces acá vamos con el negrito. Entonces, bueno, el valor absoluto de un número, de un número A cualquiera, se denota o bueno, se escribe de esta manera. El valor absoluto de A en estas barras. Entonces, el valor absoluto de A, denotado de esta manera, es la distancia que hay de 0 a A. Gráficamente,
el valor absoluto de A es la distancia que hay de 0 a A. Acá más adelante vamos a ver que la distancia de dos números que están en una recta se define como el valor absoluto de A de B menos A. En este caso, ¿saben? No le voy a colocar a este número A porque de acuerdo al orden, o sea, 0 sería igual a A y A sería igual a B. O sea, si me hago entender, este sería el primer elemento y el segundo. Entonces, como la distancia se define como el valor absoluto de B menos A, entonces esto sería, ¿quién es B acá? Pues B es A. ¿Y quién es A? Pues 0. Y se define como el valor, entonces sería el valor absoluto de A. El valor absoluto de un número hace que, en resumidas cuentas, este número quede positivo. Recordemos que ninguna distancia puede ser negativa, ¿cierto? A menos de que ya se esté, bueno, hablando de, no sé, la distancia, o sea, se esté hablando de cosas bajo, la distancia bajo el mar. Sí, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, pero en las rectas y en longitudes, así en geometría, la distancia nunca puede ser negativa. Por tanto, el valor absoluto. Entonces, como decíamos, el valor absoluto de la distancia que hay de 0 a A. Recordemos entonces cómo se define la distancia, se los voy a escribir mejor acá para que les quede claro. Entonces, la distancia entre dos números se define como el valor absoluto de B menos A. En este caso dijimos que A va a ser igual a 0, que por eso no, acá le vamos a colocar un número D. Vamos a colocarle otra letra para que se entienda que este es el segundo valor, ¿sí me hago entender? Que es B. O más bien, pues coloquémosle B, para no complicarnos. Entonces, en este caso, pues B menos A, pero dijimos que A va a ser igual a 0. Entonces, en resumidas cuentas, B menos 0 pues es B y sería el valor absoluto de B. Entonces, bueno, así se define el valor absoluto de un número. Entonces, como les decía, la distancia nunca puede ser negativa. De este modo, la distancia siempre tiene que ser, el valor absoluto de un número A siempre tiene que ser 0 o mayor que 0. Entonces lo denotamos con el mayor o igual, porque A puede ser mayor que 0 o puede ser igual que 0. Bueno, entonces el valor absoluto de menos A es positivo. No, disculpen. No me así. Entonces el valor absoluto de menos A es positivo cuando A es negativo. ¿Sí? El valor absoluto de un número negativo, pues ese es su número positivo. Y lo vamos a definir entonces de la siguiente manera. Definición. Ya les vamos a colocar bien clarito la definición. Entonces, definición de valor absoluto. En matemáticas o en física, pues las definiciones se colocan así como entre corchetes. Entonces, bueno, igual ahí se los coloqué la definición. Entonces, el valor absoluto de un número A se define como lo que sigue. Va a ser A, o sea, va a ser A si A es mayor o igual que 0. Y va a ser menos A si A es menor que 0. Entonces, acá un recorderis. Si A es menor que 0, pues A es negativo, ¿no? O sea, A es un número negativo. Y si A es mayor que 0, A es un número positivo. Recuerden esto porque pues así se definen los números positivos y negativos. Entonces A es un número positivo.
Si es menor que 0, entonces A es negativo, y si A es mayor que 0, pues es positivo. De acuerdo pues a la recta real, ¿no? Digamos, porque lo que les había dicho. Hacia la derecha del 0 van los números positivos y hacia la izquierda del 0 pues los negativos. Entonces de esta manera se define el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de A va a ser positivo si A es positivo, y el valor absoluto de un número negativo pues también va a ser A. O sea, va a ser positivo también. Y se define pues de esta manera. Entonces, ¿hay alguna inquietud con respecto al valor absoluto y su definición? Bueno, entonces asumo que todo está claro y contenido. Entonces, con la explicación. Entonces ya con eso vamos a entrar con las propiedades del valor absoluto. Entonces, propiedades. Entonces, bueno. Entonces acá, la primera propiedad nos dice que el valor absoluto de un número A siempre es mayor o igual que 0, siempre. Entonces acá nos dan un ejemplito, vamos a colocar un ejemplito. Ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Y 3 es mayor o igual que 0. Puede ser mayor o igual que 0, en este caso es mayor, ¿no? Bueno, otra propiedad. Un número, el valor absoluto de un número positivo es igual al valor absoluto de ese mismo número, pero negativo. ¿Me hago entender? Es decir, el valor absoluto de 5 es 5, que es igual al valor absoluto de menos 5. De acuerdo pues a esta propiedad, ¿no? Como dijimos que el valor absoluto de todo número es positivo, entonces el valor absoluto de menos 5 pues es 5. Y el valor absoluto de 5 pues es 5. Entonces eso es lo que nos dice esta propiedad, que el valor absoluto de un número, o sea, de un número positivo es lo mismo que el valor absoluto de su inverso. Y el inverso en este caso pues es o del opuesto, que es el negativo. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahí? Entonces, bueno, asumo que todo clear. Clarito, todo claro. Bueno, entonces vamos con el número 3. El número 3 nos dice que el valor absoluto de un producto es igual a multiplicar el valor absoluto del primer elemento por el valor absoluto del segundo elemento. Entonces, en resumidas cuentas, pues el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Es esto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que menos 2 multiplicado por 5 es lo mismo que tener el valor absoluto de menos 2 por el valor absoluto de 5, y esto tiene que darnos pues el mismo resultado. Entonces menos 2 por 5 pues es menos 10, ¿cierto? Y menos el valor absoluto de 2 por el valor absoluto el valor absoluto de menos 2 por el valor absoluto de 5, pues es el valor absoluto de menos 10 también. Y como el valor absoluto de un número negativo, de cualquier número, pues es positivo, de acuerdo a la primera propiedad, pues esto es 10
y esto también es 10. Entonces se cumple esta propiedad. Bueno, chicos, ¿claros hasta ahí? Entonces, bueno, vamos con la última propiedad del valor absoluto. Entonces, la última propiedad del valor absoluto nos dice que el valor absoluto de un cociente o de una fracción, para ser más claros, entonces el valor absoluto de una fracción o de un cociente es igual al valor absoluto al valor absoluto del cociente de los valores absolutos, es decir, esto. Entonces vuelve y juega. Entonces damos un ejemplo. En este caso vamos a dar el ejemplo de 12 sobre menos 3. Es lo mismo que tener el valor absoluto de 12 sobre el valor absoluto de menos 3. En este caso, 12 sobre menos 3 es menos 4. Y 12 sobre el valor absoluto de 12 sobre el valor absoluto de menos 3, pues es el valor absoluto de menos 4. Y como por la primera propiedad tenemos que el valor absoluto de menos 4 pues es 4 y el valor absoluto de menos 4 es 4. Entonces eso nos dice esa propiedad. Acá recordemos que lo que nos dice pues básicamente es que el valor absoluto se puede distribuir en un producto y en un cociente. Pero entonces esto no puede distribuirse en una suma, es decir, no es lo mismo. Es decir, el valor absoluto de A más B no es lo mismo que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Eso no se da. Lo mismo para una resta. Esto es diferente de esto. Es decir, en resumidas cuentas, lo que les digo, el valor absoluto se reparte en un producto o en un cociente, pero no en una suma ni en una resta. Bueno, para que lo tengan ahí bien claro, bien presente, al momento en el que pues vayan a operar con estos números. Entonces, bueno, ya con eso podemos entrar a la definición de distancia. Entonces, bueno, la distancia de dos números entonces la distancia de dos números se define, o sea, la distancia de dos números sobre la recta real, como yo les venía diciendo, se define pues como la longitud del segmento. Digamos que acá está A y acá está B. Entonces la distancia se define como la longitud de este segmento o de la recta, de la pequeña recta, que es eso, o sea, el segmento es una fracción como de una recta. ¿Entienden? Para que me entiendan como la definición de segmento. Entonces, la distancia de dos números A y B que están en una recta es la longitud del segmento que los conecta. En este caso es la longitud de este segmento. Entonces, de esta manera, como les venía diciendo, como la distancia que hay entre los números no puede ser negativa, entonces la distancia de A y B se define como el valor absoluto de B menos A. Entonces vamos a tomar un ejemplo en específico, vamos a tomar A al 0 como
como referencia y vamos a tomar a igual a menos 2, digamos a igual a menos 2 y a b igual a 11. Entonces la distancia de menos 2 a 11 es la longitud del segmento que hay de entre menos 2 a 11. Y para calcular esta distancia, pues es la distancia de menos 2 a 11 es igual al valor absoluto. En este caso vamos a decir que b es 11 menos, menos es el de la fórmula, menos 2. Bueno, chicos, entonces como este menos es el de la fórmula y este es el del número, entonces menos por menos es más. En este caso pues dijimos que b era 11, menos por menos es más 2. Es decir, esto quedaría el valor absoluto de 13 y el valor absoluto de 13 pues es 13. Y esa sería la longitud de segmento, es decir, la distancia que hay de menos 2 a 11. Y con esto, chicos, concluimos el tema número 2. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto pues a lo que se explicó durante la clase? Profe, no te entendí de dónde salió el menos. De menos. El menos de este menos. Sí. Listo. Entonces, este menos es de la fórmula. Esta es la fórmula de distancia. La fórmula de distancia de dos números. Por tanto, este menos es el que se deja y ya, o sea, por eso es que lo tomamos acá aparte. Porque es b menos y entonces el número 2 es negativo. Menos 2. Si fuera positivo, pues sería simplemente el valor absoluto de b menos 2, digamos, en este caso. Si fuera 2 positivo. Pero pues el menos sale de la fórmula, de esta fórmula. Y este menos 2, o sea, y este menos, el menos del menos 2, pues es el signo de que acompaña al número. ¿Ya entiendes por qué? Vale, profe, gracias. Listo. Listo, chicos. Entonces, ¿hay alguna duda? Podemos tomar estos minutos que nos quedan de clase para solucionar alguna duda con respecto a lo que se explicó. Y si no hay dudas, entonces les diría que veríamos en el tema en la siguiente clase, en la clase número 3. Y bueno, entonces me avisan. Entonces, ¿tienen dudas? Disculpa, la clase número 3 es el sábado. Sí, el sábado. El sábado sería la clase, pues, o sea, terminar, se supone que en el programa deberíamos estar viendo el tema número 4, pero pues por el atraso que hemos tenido con respecto pues a los temas y eso, pues desde un comienzo, entonces por eso pues estamos un poquito atrasados, pero pues de igual manera, sí, para el sábado estaríamos viendo el tema número 3 y para el lunes el tema número 4. Yo pues estaba pensando que en caso de que de pronto pues no alcanzáramos a ver totalmente el tema número 4 en la clase en la última clase o en las últimas clases, pues yo haré una grabación de una clase aparte para que ustedes pues la vean. Bueno, en caso de que no se en caso de que dentro de los horarios establecidos no se alcance a explicar totalmente el tema número 4. Bueno, entonces pues sí, chicos. Entonces, si no hay más dudas, vamos a hacer el llamado de lista, ahora sí. Y, y bueno, yo creo que ya con eso pues concluiríamos el día de hoy, ya que pues no hay dudas.
Entonces, porfa, chicos, no voy a llamar en orden porque pues hoy solo asistimos pues poquitos, ¿no? 11 personas estamos, o sea, asistieron solo 9 personas. Entonces, por favor, uno por uno, espero que los que no tienen micrófono, por favor, o sea, quedan a lo último, ¿sí? O sea, por favor, a lo último me dicen por el chat lo de la asistencia. Pero entonces los que están ya con micrófono, porfa, pues se anuncian en orden y yo pues les coloco acá la asistencia. Bueno, entonces espérenme que esto me cargue y ya les digo cuando me digan. Esperen, esto sí que es un poquito lento. A ver, vamos a ver si sí me funciona. Todavía no me funciona. Venga, más bien si lo puedo abrir acá desde mi teléfono. Ah, bueno, a ver. A ver, alguien dígame su nombre, a ver si sí me deja buscarlo. Angie Tobar, profe de auxiliar contable. Tobar. Espérame. Ah, ok. Hoy es 9. Ok. Listo ya. Entonces ya te quedó tu asistencia. María Fernanda Pulido Castro, auxiliar contable. María Fernanda, ¿qué? Pulido Castro. Dale, espera. María Fernanda Pulido Castro, ok. Listo. Ya te quedó la asistencia. ¿Quién sigue? Cindy Riveros. Cindy con C, ¿verdad? Sí, sí, señora. Cindy. Listo. Listo. Sara Sosa. Espérame. Ahí solo aparece por el nombre. Listo, ya te quedó la asistencia. ¿Quién sigue? Lina Natalia. Listo, ahí te quedó la asistencia. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, chicos? Buenos días, Valentina Paz. Listo. Valentina Cubillos. Perdón, las primeras casillitas son la clase pasada, ¿cierto? Sí, chicos, no he llenado la asistencia que la tengo yo acá en una hojita. Sí, pero ajá, son las clases anteriores. Ah, bueno, profe, gracias. De nuevo, ¿quién me dijo? Valentina, ¿qué? Valentina Cubillas. Laura Valentina Cubillos, la primera que tiene seleccionada. Listo. Gracias.
Listo. ¿Quién sigue, chicos? Oscar Novoa. Listo. ¿Quién me falta? ¿Hay gente en el chat? Ya, o sea, ya todos. Ahí esta cosa se movió. Ay, bueno, espérenme, chicos, yo confirmo otra vez quiénes fueron los que asistieron. A ver. Asistió Cindy Giselle, ¿sí? Sara Sosa. También esa ya se salieron. Ay, ya se salieron. Ay. Bueno. Bueno, esas sí asistieron. Sí que me acordé. Entonces, Angie Vanessa Tobar también asistió el día de hoy. Laura Valentina Cubillos Páez. Lina Natalia Torres asistió. Chicos. Bueno. Entonces, María Fernanda Pulido Castro. Oscar Giovanni y Valentina Paz. ¿Sí? Sí, señora. Listo. ¿Quién me falta ya por la lista? ¿Ya todos están? Entonces, creo que sí. Fernanda Pulido sí está, me dijo lo de la lista. Sí, señora. Listo. Bueno, chicos. Entonces, pues muchas gracias. Hasta ahí ya quedaría como la clase del día de hoy. Gracias, profe. Que estén bien.